Bueno, bienvenidas a una nueva emisión de Dame una Señal acá por Radio del Plata, sábado 18:01. Somos más puntuales en mi vida. En mi vida soy tan puntual como en este programa, porque bueno, me da mucha felicidad compartir acá la mesa con grandes compañeros, amigos y para conversar una vez más sobre la cultura popular argentina y los temas que dan vuelta sobre nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo anda la negra Rodas? ¿Cómo anda toda la sentada y el equipo? Estoy muy contenta. Yo acá con el invitado, yo ya adelanto, ya spoileo. Por supuesto. Con el invitado que tenemos, porque vamos a contarle a toda la sentada que la previa es lo mejor. Sí. La previa es lo más divertido. Así que yo estoy muy contenta. Sí, que vamos charlando y decimos, no, déjalo para el aire, déjalo para el aire. Claro. Ahí va. Marcos López en locución, como todos los sábados, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, muy contento también. Qué ganas de abrir los micrófonos, ¿no? En las previas, para que nuestros oyentes también sean parte, ¿no? Claro. Bueno, esto nos queda a nosotros. Este es el círculo rojo, ¿viste? Nuestro círculo rojo. Nuestro círculo naranja, en realidad. Ahí va. Voy a presentar a todo el equipo como corresponde de Dame una Señal. Tenemos en producción a Lu Gerpe, operación Ariel Siciliano, operación de streaming Nico Jameson y redes Nacho Iribarren. Bueno, decinos la temperatura, así vamos entrando en calor. ¿Sabes que tenemos unos 27 grados con 5 décimas? Estamos en una buena temperatura, pero el cielo está nublado. Atenti con eso, humedad 43%. Se vienen días grises, posiblemente, porque vienen una semanita de nubes, por lo menos así vamos a estar. Y parece que el martes hay tormentas o probabilidades altas de que haya tormentas por la tarde. Bien. Así que estamos bien, por ahora estamos en los tonos grises, ya transicionando al otoño. Sí. La mejor estación del mundo. Bueno, eso está por ver. Es un debate profundo. Chicos, los mejores colores, las hojas secas, la ropa, la comidita, todo es perfecto. La comidita, sí. La comidita, un guiso de lentejas otoñal. Total. Sobre rica. todo. Quiero decir que algunas gotitas cayeron recién cuando venía para la radio. Estaba chispeando, así que bueno. A estar atentos entonces. A estar atentos. Con un pilotito, zafamos. Zafaroni. Escúchame, ¿cuáles son las líneas de comunicación para comunicarse con nosotros? Nos pueden dejar un mensajito al 11 23 40 1030. Ese es el WhatsApp de Radio del Plata, 11 23 40 1030. Y también tienen nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030. Ahí los leemos en vivo y los vamos saludando y obviamente participando, haciendo partícipes de esta charla que vamos a tener hoy. Claro que sí. También nos pueden seguir, no sé si lo dijo el locutor, pero por @dame una señal. Nos pueden seguir, exactamente. Vayan al Instagram, buscan en la lupita Dame una Señal del Plata y por supuesto ya nos están acompañando en esta comunidad que sigue creciendo. Claro que sí. Bueno, para el día de la fecha estuvimos pensando con el equipo de producción que podíamos trabajar, ¿no? Y hoy nos visita un gran amigo, colega, que ya presentaremos como Dios manda, pero queríamos charlar sobre el stand-up, ¿no? Porque es algo que es un género que ya nos va a contar bien Juan Martín, pero parece como que es un género que, bueno, no comienza en la Argentina, por cierto, ¿no? Tiene sus orígenes quizás en Estados Unidos y demás, pero al mismo tiempo tenemos un montón de, capos cómicos o de comediantes o de buenos monologuistas, ¿no? En la Argentina. Y cómo se trenza ese género con la actualidad, con la vida personal, ¿no? Y la verdad es que últimamente, en estos últimos años, el stand-up fue creciendo, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Sí. Digo, no sé muy bien en el resto del país, eso quizás podemos averiguarlo, nos contará Juan, pero sí en Buenos Aires, ¿no? En la escena porteña ocurre que hay mucho stand-up y mucha gente que estudia y se capacita para la oratoria, ¿no? Que viene bien también, ¿no? Sí. Y además hay, no sé, ahora le vamos a preguntar acá a Juan Martín, que viste que está estado de que te encontrás con gente que habla mucho y te dicen, vos tendrías que hacer stand-up. Vos decís, ¿por qué? Claro. O sea, esa anécdota es para stand-up. Bueno, que deje ver, claro que deje sea. ver de mí. Porque para mí hay algo de eso, ¿no? De que vos mostrás un costado quizás un poco vulnerable, pero la forma de contarlo debe ser
como la magia como para decir, bueno, vos tenés que hacer stand-up, Sí, sí. ¿no? Esa forma Yo- en la que vos te reís de vos mismo. Tal cual. Yo pienso que cuando alguna vez me han dicho eso, me siento como en las películas esas de Estados Unidos que justamente te tiran un vasito de papel. O sea, yo me siento así como, no, chicos, no era el stand-up lo mío. No. Bueno, pero podría serlo, negra. ¿Por qué no? Que estás en esta etapa de exploración. No, gracias. No, gracias. No, gracias, paso. Paso. Pero bueno, preparamos, dijo el mosquito. No. Aramos, dijo el mosquito. No. Preparó Juancho. Bueno, lo presentamos, ¿no? Porque estamos diciendo Juancho. Juan Martín Zubiri nos visita hoy. Él es actor, comediante y docente, nacido en Avellaneda. Se formó en la licenciatura en actuación de la Universidad Nacional de las Artes, junto conmigo. Esa. Ay, ¿Qué? Primer año juntos. Primer año juntos. Bueno, sí. Vamos a contar que inventamos Lost. Lost lo inventamos nosotros. Lo inventamos nosotros. No. Eso se tiene que saber. La gente lo tiene que saber. Nosotros ¿Cómo? inventamos Lost. Perdón. Lo vamos a contar. Capaz al final del programa contamos que inventamos Lost. Muy bien. Sí. Completó su entrenamiento en improvisación, stand-up y dramaturgia con distintos maestros. Además de su trabajo en escena, se dedica hace años a la formación de actores y comediantes. Fue docente en el Teatro de la Cuadra y actualmente enseña en la Escuela del Método Kairos Teatro y coordina talleres para adolescentes y adultos. Hoy está con nosotros para hablar del stand-up y del oficio de hacer reír. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá. ¿Sí, no? Sí, me gusta mucho. Sobre todo porque nos reencontramos, le vamos a contar a Sí. los oyentes también, que dentro de poco, en junio, vamos a estar juntos Sí. trabajando en microteatro, él como Mirá. director y yo como actriz. Sí. Así Ay, que. qué buena onda. Sí. Sí, se viene. Y con otro amigo más que en breve también vamos a estar charlando sobre otros temas. Así que, bueno, me puso contenta reencontrarme y digo, bueno, lo hacemos contento. Lo hacemos Perfecto, lo completo. hacemos con todo, en lo todos hacemos lados. con Nos todo. recontamos por todos lados. Así Perfecto. así es. Desde la pizzería acá. Desde la pizzería acá, claro. Bueno, ustedes saben que yo estudié actuación hace muchos años. O sea, hoy estábamos diciendo que se cumplen 20 de años. que ingresamos 20. Empezamos en el 2006. Empezamos en el Wow. 2006, 20 años. Así que conocemos un montón de nuestra historia. Bueno, hubieron algunos años que, bueno, uno va haciendo otros caminos y otros recorridos, pero el cariño está intacto, Sí. Juancho, así que me encanta que tengas una memoria mucho más amplia que la mía y que te acuerdes, me encantaría que cuentes, si te acordás después, alguna anécdota. Perfecto, dale. Que no, que No, la no, concierto. nos vamos a cuidar. nos Por vamos a favor, cuidar. siempre. A esta edad tenemos que cuidarnos. Ya no tenemos 20 años. Florencia. Exacto. Pero me interesa esto de la pizzería, no lo perdamos. Ah, de bueno, vista, anótala. porque esto Bueno, me parece pizzería y Lost Lost. son las palabras Lost. claves. Pizzería y Lost. Lost. Así se arma, ¿viste? Sí. El juego de palabras. Bueno, yo tuve una pizzería muchos años. Mirá. Claro. Tuve una pizzería muchos años. Por suerte ya no. ¿Cómo se llamaba? Pará, ¿cómo se llamaba? Ahí va. Ahí va, Sí. Y va muy bien la canción porque se llamaba Il Migliore. O Ahí sea, vamos, era el el mejor. mejor. El mejor. El mejor. Claro. Seremos menos malos que los demás, dijo uno. Y Flor cometió el peor error del mundo, que fue invitar a todos sus compañeros de actuación de primer año a la inauguración. Muertos de hambre. Muertos No te de hambre. puedo creer. Directamente una serie No. de 20 personas Y aparte, famélicas. Pérdida, dio pérdida. Sí. Busca teatro justo así. Y ahí tomamos la cuadra prácticamente durante horas y horas. Muy bien. No te puedo creer, mirá. Los vecinos chochos dijeron, ay, estos jóvenes. Así arrancamos. Sí. Bajoneros. No, fue una pizzería que duró muchísimos Sí, años, que fue un exitazo. Con cierta humildad le pusimos el nombre de Il Migliore. Muy tranquilo el nombre. Y así estuvo unos 17 años Qué lindo. en la esquina de Charcas y Anchorena. Bueno, Juancho, yendo directo. Vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy que no Justamente, tenemos tiempo. Vos querías hablar del stand-up y a mí siempre me gusta, sobre todo pensando en esta emblemática radio nacional, federal y con un perfil tan argentino, contar que hablar sobre el primer estandapero argentino. Para hablar del presente siempre hay que pensar en el pasado. Bien. Y hoy vamos a hablar de Juan Verdaguer, el primer estandapero argentino. Técnicamente es el primer estandapero rioplatense, Ok. porque nació en Uruguay, pero a los 6 meses ya se vino a vivir a Argentina y desarrolló su carrera muy, muy importantemente en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poco del stand-up a partir de conocer a una figura que es muy importante en la historia de nuestros humoristas y nuestro comediante, de nuestra tradición de comediante.
y tenemos unas cositas re interesantes para ver, así que traje de todo. Bien, muy bien. Y en realidad podríamos decir que su trabajo empieza como stand-up o cómo se nombraba en ese momento. No, en verdad no, porque el género del stand-up en verdad tiene un origen mucho menos norteamericano que lo que parece. Mira. Se origina mucho en... el término y ya la estructura del stand-up como lo conocemos hoy sí se desarrolla en Estados Unidos. Pero el origen de ese rol se origina en la época de los vaudevilles en Inglaterra. Los presentadores, el vaudeville es un espectáculo de variedades en el que viene un cantante, un equilibrista, bueno, una serie de cosas, si alguno no conoce o si son jóvenes, pero si bien las películas siempre se muestra como un cartelito, ¿no? Que dice el magnífico Magnifiquini. Bueno, eso es lo que uno podría pensar era un clásico vaudeville. Y entre número y número había un presentador que sostenía un poco el tiempo del espectáculo entre estos cambios de escenografía o si había alguna cuestión técnica. Ese rol se empezó a hacer muy popular porque empezaba a hablar de la actualidad, como empezaba a hacer humor con cuestiones de la coyuntura y se empezó a hacer cada vez más popular. Bien. Y se le llama stand-up porque estaban de pie, estaban parados, no estaban sentados, era un presentador que estaba en movimiento constante y porque justamente el telón se cerraba y ellos quedaban adelante del proscenio sosteniendo un poco el momento. Cuando llega a Estados Unidos, los yankees lo que logran hacer con todo es hacer plata y arman una industria fenomenal y además estructuran y metodologizan mucho la estructura de la comedia del stand-up. Y así nos llega al resto del mundo, pero bueno, es una tradición que viene viajando por todo el mundo y que también cada país y cada identidad, si nosotros vemos a distintos comediantes del mundo, comparados con los comediantes argentinos, y también vamos a verlo con Verdaguer cuando veamos algunas partes de sus materiales, tienen cada identidad, también cada país trabaja el humor de una forma diferente, ¿no? Sí. Entonces eso es bien interesante ver de qué nos reímos en cada coyuntura y en cada momento. Entiendo. De hecho, me haces pensar en el humor inglés también, de alguna manera, con este señor que también hizo muchas series y también hace stand-up o presentaciones de premios. ¿El que creó The Office, decís? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Lo tenemos al nombre? Se me fue el nombre, pero es el creador de Office. Ese. No, pero digo, tienen un humor muy particular, Total. ¿no? Es cierto. Ellos llaman deadpan, que es cuando hacen un chiste y dejan la cara como muerta, deadpan. No sé cuál es la traducción literal de eso, como dejan una cara y dicen capaz una barbaridad o una cosa muy, muy choqueante, porque el humor también tiene una instancia siempre de sorpresa y de shock, ¿no? Claro. Ahí funciona la comedia. Uno se ríe de la sorpresa, de la incomodidad, de varias cosas, pero digo, siempre es un giro. Entonces, el comediante que queda británico, muy tradicional, muy, muy serio, como embuido en ese tipo de cultura y en ese tipo de performance tan solemne, a mí me da mucha risa en particular ese tipo de humor. Sí, como ese contraste también. Ese contraste, exacto, como que parecen muy serios y de repente te la tiran. Sí. Juan Martín, tengo una pregunta, porque ahora vamos a hablar de Juan Verdaguer, pero hoy por hoy hay más mujeres estandaperas. ¿Antes no tanto? Como todas las industrias, siempre los hombres hacen desastres, digamos. La verdad que sí, sí, yo quiero aclarar que yo no soy un experto en la materia para nada, ni soy un estandapero en ejercicio, ya no lo hago más, entonces también quiero ser sincero de eso, pero sí soy... di muchos años clases de stand-up y es un tema que me apasiona, la comedia, los humoristas, y sí he investigado mucho y he trabajado mucho sobre eso. Hice un espectáculo que se llamaba Capo Cómico, justamente que tenía que ver con la tradición de este tipo de comediantes. Era una obra de teatro, pero para eso investigué mucho y trabajé mucho sobre la historia de la comedia en Argentina. Y sí, creo que también las transformaciones en función de la aparición de la mujer en distintos rubros también tiene que ver con la lucha de las chicas en la calle y esa transformación. Creo que tiene que ver con eso. Hay un estigma muy grande de que la gente no se ríe de las mujeres, que es absolutamente falso. Pero bueno, digo, creo que han lidiado con eso y creo que en la apertura y también en la posibilidad que dan las redes de tener un nicho propio, de tener una comunidad, también pueden hacerse más exitosas, no necesariamente teniendo que entrar en las estructuras tradicionales de los espectáculos de stand-up, los circuitos donde eso se hace. Entonces, también ellas teniendo la posibilidad de crear su propia comunidad y trabajar en soledad, creo que da la posibilidad de visibilizar más trabajos de mujeres muy graciosas y muy talentosas.
hago también una aclaración. A mí hay algo, es cierto que vamos a ir con Juan Verdaguer y que quizás podríamos mencionarlo como uno de los primeros stand-uperos, pero también tiene que ver con la temática. Es decir, yo escucho últimamente mucho, no suelo consumir mucho stand-up, porque también entiendo que hablan quizás de cosas más personales, o me equivoco, capaz No, estoy te equivocas. pifiándole. Pero en realidad el stand-up lo que propone estructuralmente, obviamente cada comediante hace lo que quiere, ¿no? Esto no es una regla. Lo que digo es que siempre para analizar un hecho de estudio o para profundizar en una técnica uno tiene que recortarla. Uno tiene que decir, bueno, esto es stand-up, esto no es stand-up. Después, si es gracioso, ¿qué importa? Sí, Digamos, claro. O sea, si la gente se ríe, es irrelevante si es estructuralmente stand-up o no. El giro más importante que hace el stand-up es que nosotros estamos acostumbrados a las estructuras aristotélicas, a las historias, que inician nudo y desenlace. El stand-up rompe con esa estructura y trabaja solo con dos elementos, la información y el remate. Vos decís algo y decís algo gracioso sobre eso. Decís algo y decís algo gracioso sobre eso. Bien. En verdad, la ley del stand-up prohíbe contar historias. No hay narración. Ok. Los chistes, que se llaman bits, que es la unidad más chica de la computación, Claro. los chistes que se llaman bit, en realidad tendrían que poder decirse en cualquier orden y funcionar, porque el chiste funciona sobre sí mismo. Ok. No necesita a la narración y al viaje al que nosotros estamos acostumbrados en el teatro o en los libros que leemos más tradicionalmente. Ese salto es lo que determina técnicamente qué es el stand-up. Por supuesto que es autorreferencial en muchas ocasiones, porque estructuralmente lo que nosotros construimos cuando escribimos un material de stand-up es un punto de vista. Es lo que nos da risa, es el punto de vista de ese comediante de un suceso que puede ser cotidiano o no. Bien, entiendo, entiendo. O sea, por eso no cualquiera podría hacer stand-up. Esta cosa, viste, de, ay, sos re gracioso, contás re buenas anécdotas. No, pero stand-up. sí me parece que que le da la posibilidad, que no es necesario ser actor, por ejemplo. Claro. Porque no hay Claro. porque como no se construye ficción, se construye lo que se llama una persona escénica, ¿sí? Como un poco lo que hacemos acá, que uno hace, bueno, vos no estás actuando per se, No. ¿no? Pero bueno, y vos tampoco, que sos locutor, no estás actuando haciendo un personaje, pero de alguna manera uno se monta para una cosa performática, Seguro. como hacer un programa de radio Obvio, o sí. para cualquier cosa. Entonces, lo que se construye es eso, una persona escénica. Entonces, no es necesario tener formación en actuación o tener experiencia en actuación para hacer stand-up. Yo creo que cualquiera puede hacer stand-up, también creo que cualquiera puede actuar. Sí. Pero bueno, tiene que tener el deseo de hacerlo, que no es solo Claro. la verborragia. Yo que tengo el don de la palabra y hace 20 minutos que estoy hablando sin parar, tengo ese don, pero no es necesario tener esta energía para ser actor o para ser stand-upero. Por supuesto, Claro. por supuesto. Hay algo de lo que dice Juan Martín que es que es cierto y que uno se puede plantar en el escenario de una manera más presentativa y de una manera más representativa, ¿no? Total. Y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver más con lo presentativo, Sí. ¿no? En lo performático. Son las 18:18, me parece que nos pasamos unos minutitos, pero entonces nos vamos a ir a una tanda, querido compañero, que me está escuchando del otro lado, y ya volvemos con Dame una señal. Pero queremos algo rico, sano y rendidor. Todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Los sábados a las 19 llega Liliana Cheli para traerte las respuestas a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli. Una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030. Del Plata, la radio de la verdad. Dame una señal. Un momento para encontrarte con la industria cultural de tu país. Dame una señal. Hasta las 19. En Del Plata, la radio de la verdad.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy 6 de la tarde, 22 minutos. Lo que estamos escuchando, esto es Por tu olor, el Kanka y Drexler para acompañar esta tardecita gris. Me encanta, ¿eh? Buena propuesta musical de Flor Moreno. Muchas gracias y hoy estoy un poco melosa, ¿eh? Y escuchando a nuestros artistas también viene bien. Está muy bien, viene muy bien. Sí, viene bien. Bueno, seguimos entonces con Juancho y vamos a meternos de lleno a lo que es este artista Juan Verdaguer. Perfecto. Bueno, Juan Verdaguer nació el 30 de julio de 1915 en Uruguay, como les decía, pero a los 6 meses de vida ya se vino a instalar y se vino a vivir a la Argentina. Espero que no solo. No, se vino con sus padres. Bien. Él viene de una familia tradicional cirquera. Sí. Su padre era equilibrista y su madre era acróbata. Y eso lo formó a él en su arte. Él era un eximio violinista y en un trío familiar en el que viajaron por todo el mundo, él tocaba el violín en una escalera de una sola hoja a 4 metros de altura. Ese era el número que lo caracterizaba. Dicen, esta es la historia, a los comediantes igual no hay que creerles cuando cuentan las historias, pero esto es lo que ha contado él, que una vez en Córdoba, Sí. tocando el violín arriba de esa escalera, se le rompió una cuerda. Y empezó a hacer unos chistes y la gente pensó que eso era parte del número. Y eso empezó a virar y a despertar su vibra cómica. Qué interesante Sí. lo que decís, Sí. porque en realidad, al margen si es verdadero o Sí. falso, es cierto, y nosotros lo mencionamos mucho acá, el accidente, Sí, ¿no? El claro. accidente como impulso creativo, Sí, ¿no? sí. Como el punto de partida para, bueno, crear algo y acá está. Acá está. Bueno, en los años 40 llega a Las Vegas con su familia de circos. Bueno. Ustedes saben que Las Vegas es una ciudad que se creó, no existía, es un desierto, Sí. que se creó con el dinero de las mafias. Apuestas de las mafias. De las mafias, exactamente, como una forma de poder blanquear una serie de dineros y se empezaron a hacer casinos y hoteles muy fastuosos y empezó una tradición de espectáculos muy grandilocuentes en Las Vegas que siguen hasta el día de hoy, que no sabemos si se sigue financiando ahí. Esto es el Desconozco. programa, es el de Florencia Moreno, así que si llega a la casa de documentos, le escriben a Florencia, yo no Acá tengo no financia nada la que ver. mafia. La verdad que yo soy un invitado. Bueno, y entonces llegando a Estados Unidos, él empieza a conocer en el momento pico de la explosión a los estandaperos tradicionales norteamericanos. Y ahí él empieza a trabajar con la fórmula del stand-up. Yo traje, si querés ir preparando el primer videíto, un pedacito de un material de Juan en el año 80 en Chile,
Y lo vemos y después comentamos unas cositas que me parecen interesantes. Bueno. Dale. César, es un placer. César, encantado. Gran amigo mío, César. No hay nada que no haga por mí, no hay nada que no haga por él. Nos pasamos la vida sin hacer nada el uno por el otro. Señoras, señores, muy buenas noches. Es un placer estar entre ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno, yo me voy a encargar de que esto no siga así. Desde mi última actuación en Santiago hace aproximadamente un año, la dirección del Canal 13 recibió como 2000 cartas pidiendo que yo volviese. Y yo creo que un hombre que se sienta y escribe 2000 cartas merece volver. Bueno, hay algo excelente. en la estructura, Espectacular. ¿no? que vos vemos, y sobre todo si vemos varios materiales de él, que es muy dinámico, no tiene nada que ver con la época en la que él trabajaba como comediante, donde los tiempos eran más largos, donde los relatos eran más narrativos, donde el viaje era más, aristotélico en el sentido de que era una historia que se iba viajando. Él hacía chistes muy cortos, eso que yo te decía recién, que empiezan y terminan, uno no tiene que entender el contexto de la situación para entender el chiste. Y él, por supuesto, no decía que hacía stand-up, jamás habló de la palabra stand-up, pero era lo que hacía. Y se volvió una figura muy importante acá en Argentina y ahí en Chile. En Chile es muy, muy famoso. Ese especial que vemos es, en los años 80, él volvió a hacer sus mejores chistes como su mejor material. También es una tradición muy del stand-upero y no de los comediantes, que en general siempre cuentan chistes nuevos. Ok, esta cosa de repetir. De repetir, de que cuando los grandes comediantes hacen sus mejores espectáculos y vemos, hay un material para mí muy interesante de Seinfeld, que es un stand-upero muy importante de los Estados Unidos, donde él hace el velorio de todos sus chistes, es el especial que hizo, entonces él promete no volver a contar nunca más esos chistes porque son como sus hits más importantes. Bueno, y se vuelve una figura muy, muy popular, llega al programa de Pipo Mancera, que en los años 50 acá era un furor, programas de esos ómnibus que duraban muchas horas, y se vuelve uno de los comediantes más importantes con bloques de hasta 15 minutos, que incluso para la tele de esa época es un montón de tiempo. Imagínense 15 minutos al aire en televisión, un solo comediante en un programa que justamente lo que fomentaba era ese dinamismo. Y te hago una pregunta. Sí. Estos estilos eran gente en público, digamos, gente, y se transmitía por la televisión, o sea, esto que acabamos de ver. Esto que acabamos de ver es un especial que él grabó para la televisión chilena, sí, siempre con público. El stand-upero tiene que trabajar con público. Eso. Hay varias reglas, por ejemplo, también el público está un poco iluminado. Si ustedes fueron alguna vez a un bar de stand-up, no pasa la fantasía del teatro que se cierra totalmente la luz, sino que un poco la luz del público queda prendida. Hay algo ahí que no se termina de armar esta idea de ficción, ¿no? Por eso también el comediante de stand-up asume un riesgo más grande. Si yo hago una obra de teatro en la que tengo un personaje polémico, por ejemplo, hago de Hitler, nadie piensa que yo soy nazi cuando termina la obra. Hay una comprensión total de eso. Si un comediante hace chistes nazis, es probable que la gente piense que es nazi. No hay protección de la ficción. Bien, claro. No está esa protección que tenemos los actores de que el público comprende inmediatamente que es una ficción. Claro, Entonces, esa dinámica también te expone a ciertos riesgos. Porque muchas de las cosas que se preguntan, ¿qué se puede hacer y qué no? Bueno, siempre y cuando puedas bancarte lo que dijiste arriba del escenario, abajo del escenario. Sí, ¿cuál es el límite? Claro, ¿no? para mí el no, humor. no hay. Para mí no hay. vos no hay. No, si te la bancas abajo del escenario, lo que dijiste arriba. Pero esta cosa que vos decís, bueno, si yo hago un chiste en relación a eso, el público... Bueno, por eso asumís ese riesgo. Claro. Digo, si vos haces un comentario homofóbico, asumís el riesgo de que crean que sos homofóbico. Claro. Digamos, para mí el humor tiene que ver con eso. Digo, bueno, uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de las acciones y de lo que dice. Sí, sí. Puede ser que en la época de Juan Verdaguer era todo como más, no sé si la palabra es naif, pero no era tan grotesco como sus Hay dos, chistes. está bien lo que decís. Él tiene una tradición muy importante de ser el tipo de cómico que no decía malas palabras, que no hablaba de groserías. Claro. Pero eso pasaba mucho en la televisión y en la radio. En el teatro, los mismos comediantes que en la televisión no decían malas palabras, probablemente tenían materiales más fuertes, porque también la gente iba a buscar al teatro ese salto, esa diferencia. Claro. Entonces, es verdad que él ha hecho toda una carrera con un tipo de humor que era muy naif, pero también con las problemáticas de la época. El corazón, digamos, de sus materiales y los hits más grandes tiene que ver con los chistes de la suegra.
por ejemplo, ¿no? Que es un clásico Claro. Pero bueno, siempre él, para mí, al trabajar con esta estructura stand-upera y no ser, no en sentido autorreferencial, y ser... Sí, para mí el stand-up te permite como hacer un chiste y que se entienda que es un chiste, como hay una cosa que te protege. Entonces, incluso visto ahora, el material de él no está tan tenso, ¿no? Claro. Como No. capaz nos puede pasar ahora. Entiendo. La sensibilidad. Claro, porque también ahí en el video veíamos, ¿no? esta correctitud de vestimenta. Eso es el comediante ¿no? clásico norteamericano. Claro. Traje, Traje. cigarrillo, una cosa absolutamente de Las Vegas. Claro. Bueno, pensemos que la carrera de Sinatra está muy, muy vinculada a Las Vegas, lo que llaman el Rat Pack, que era como los amigos de Sinatra, que había muchos comediantes, todos tenían ese look y él trajo ese look acá. Y lo impuso. Lo impuso y él siempre, ¿qué? tipo, en todas las presentaciones que yo vi, que cuando estuve investigando sobre esto, él siempre está con un trajecito, con un cigarrillo, como una cosa muy, muy tradicional norteamericana. Claro, claro. Y entonces el señor era bilingüe. Sí, era bilingüe, hablaba inglés, había vivido en Estados Unidos y en todo el mundo porque había viajado. Y como a todos los comediantes les pasa, en un momento quieren hacer serios. Todos Claro. los comediantes en un momento ¿sí? quieren actuar en serio. Caramba. Siempre, siempre pasa. Y él tuvo un gran trabajo y una gran consagración en el cine, que fue Rosaura a las 10. La película Rosaura a las 10 está protagonizada por Juan Verdaguer. Ay, no me digas que tenemos algo de Y eso. tenemos un pedacito de esa película. Mira, Pero por Yo favor. la vi a esta película. Rosaura. Puede que la conocieran por el nombre de Marta Córrega. No, ni Marta ni Rosaura. La comuniqué aquí. Ahí, ese es Juan. Aquí. Yo sueño mucho. Mucho. Pero anoche desperté. Además, no necesita decirme nada. Para saber lo que usted siente, no tengo más que recordar lo que yo misma siento. El estilo disépolo tiene de cara. Sí, muy parecido. Yo soñé que una mujer me amaba. Fue sueño de lo imposible. La mata. Le contamos a la oyentada que estamos viendo imágenes de la película Rosaura a las 10. Resucitó. ¡Ha querido matarme! Bueno, después esto tuvo un suceso de formato novela, ¿no? Se hizo Claro. una versión televisiva de Sí. novela, pero está basada en la novela de Barco de Nevi, dirigida por, lo tengo acá anotado, porque no me acuerdo, Mario Soffici es la película. Y el director lo elige justamente por eso que vos decías antes, de esa cara tan seria, tan adusta, como una cosa tan formal que él tenía, que venía perfecto con este personaje, que los que conocen la novela o conocen la historia, es un tipo que es un asesino, bueno, que Sí. es una novela de misterio muy interesante. Bueno, recibe el premio Cóndor de Plata. Ah, ¿por esto? Por esa película, le va muy bien y trabaja en cine con todos, no solo con todos los comediantes, sino con casi todos los directores importantes de la época. Hace una carrera exitosísima. Y otra cosa que traje, que me parece interesante para ver, es en la tradición en la que él se forma en Estados Unidos, están los clásicos late night shows. Rompe todo, Florencia. Sí, sí, sí. Si vas a romper todo en la columna. Siempre llamando la Siempre, atención. no puede esta no chica. tener, mirá, no puede. Desde hace 20 años que lo vivo. Lo padezco. Sí. Bueno, él sucede en los late night shows, este formato de programa que incluso hoy sigue siendo muy exitoso, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sí, señor. Acá el último que está haciendo uno muy importante es Mario Pergolini, que está haciendo en la televisión y que tiene una tradición muy importante con los comediantes que iban a esos programas. Ustedes saben que cuando en los late night shows tradicionales, sobre todo en Estados Unidos, las entrevistas, los yankees no hacen nada en vivo. Ah, no Tienen me digas. nada. En vivo no hacen nada, ningún yankee hace nada en vivo, no saben hacer televisión en vivo. Por eso Es que quieren ser tan perfectos sí. ellos. ellos hacen muy buena televisión, pero televisión en vivo para mí no hay como en este país. Acá hay algo del vivo que no sucede en ningún lugar del mundo. Sabemos hacer una tele en vivo. Por eso también les va bien a los canales de streaming. Hay algo de estar en vivo que ellos no saben. Son muy cagones para mí para hacer cosas en vivo. Pero
también lo que hace es que cuando algo sale al aire también tiene otra belleza, ¿no? Sí, Digo, sí, otra terminación. Entonces, hay una tradición muy grande que los entrevistados, incluso los más famosísimos actores y actrices, tienen lo que llaman la pre-entrevista. Tienen una pre-entrevista con un productor, que seguramente es guionista del programa, y los ayuda con los chistes. Y hay una tradición muy grande que cuando va un comediante, inventa una falsa historia. ¿Qué hiciste esta semana? Justamente para hacer un chiste. Claro. Y acá te traje un pedacito de una entrevista que le hace Fernando Bravo y donde de verdad que él cuenta un chiste. Justamente, ponelo. A ver. Cumachín. Con Luis Andrini, por las Flores, dirigida por Daniel Tiner. Daniel Tiner, Tuvimos 6 con los semanas mejores en Hong directores. Kong. Una cosa maravillosa, porque ¿cuándo iba a conocer yo Hong Kong? Claro. Y claro, como era en castellano, no importaba el idioma, ¿no? Yo me entendía con el inglés. Y contaba una anécdota en Hong Kong, estando en el hotel donde me he hospedado. La primera noche que iba a estar a un comedor, me iba a sentar, había un señor chino, me había puesto como compañero de mesa. Cuando llegué, el señor chino se levanta con mucha ceremonia y me dice, Mamuyún. Yo me levanté y le dije, Juan Verdaguer. Y me senté otra vez. Al día siguiente traí mi historia, Mamuyún, Juan Verdaguer. 4 días seguidos, Mamoyún, Juan Verdaguer, Mamoyún, Juan Verdaguer. Me cansé, fui el intérprete del hotel y dije, mire, este señor chino que me ha puesto de compañero de mesa es muy amable, muy simpático. Pero me tiene cansado. Y así que se llama Mamoyún. ¿Para qué me lo repite cada vez que me voy a sentar a la mesa? Me dice el intérprete, no le estás diciendo su nombre. Mamoyún en chino quiere decir, disfrute de su comida con placer. Como cuando nosotros decimos buen provecho. Claro. Esa noche llegué a un comedor, lo vi al chino sentado antes que se levantara. Me acerqué y le dije, Mamoyún. El chino se levantó y me dijo, Juan Verdaguer. Eso es absolutamente falso. Claro. Él está en modo absolutamente performático ahí. Está haciendo lo que se llama un beat, un chiste. Exactamente un chiste. Y otra cosa que destaco es el tono, ¿no? Tiene una tonada que también atrapa, ¿no? Muy impresionante. Hay algo mucho de esto de Dice Polín, pero también es como que le veo perfiles parecidos, ¿viste? Posteriores quizá. Bueno, Olmedo. Sí, a mí me hace acordar mucho recordar. a Olmedo, a ese estilo de humor, ¿viste? Y hay algo muy de la corrección de la palabra, porque no funcionaría quizás si se come las heces o si, ¿viste? La pifia en una articulación, en algo, ¿viste? Hay algo muy de... Sí. Capaz que es la formación en la que la tele en ese momento... Sí, no, y el humor es muy sonoro. Claro. O sea, la comedia es muy sonora, es muy rítmica. Hay algo de la forma en la que hacer comedia implica un conocimiento del ritmo, de lo que se llama timing, que es algo que no se puede enseñar, que es personal. No es el mismo timing el de Guillermo Francella que el de Enrique Pinti, o que el de... Cada comediante tiene su propio timing. Y yo siempre cuando doy clases de stand-up, hablando de timing en función de esto que decís, pongo un ejemplo bárbaro que es cuando Francella estaba haciendo Casados por Hijos, Darío Lopilato toma una decisión actoral para mí brillante, que es empezar a imitar a Guillermo porque era su padre en la ficción. Bien. Es una decisión actoral muy inteligente porque justamente lo que construye es esa imagen de ser el hijo de la persona de la que es. Pero los chistes no funcionaban cuando los hacía Darío, como cuando los hacía Guillermo. Claro. El timing, porque el timing no se puede imitar. Vos tenés que encontrar tu forma de hablar, tu ritmo, tu forma, tu cadencia. Tenés que empezar a entender cuál es tu melodía. Exacto, no, sí, que lo desarrollás, pero bueno, con práctica, con error, y con ir conociéndote, ¿no? Yo recuerdo, voy 20 años atrás, cuando nos formábamos, teníamos una materia que era rítmica, que teníamos un profesor que era malo. Con amor, ¿viste? Cuando ya es malo, le mando un beso a Rubén Ramos. Sigue ahí, ¿eh? Sigue. Yo tengo alumnos que están en la UNA y siguen estando con Rubén. Bueno, y lo siguen padeciendo al pobre... No sé. No sabemos. Florencia Manuel, el problema que le tenga Florencia. No, y nos daba rítmica, ¿no? Y había algo de esto que no entendíamos para qué. Tocaba el piano y era el tempo y el ritmo, el tempo y el ritmo. Y yo lo entendí muchos años después, arriba del escenario, entendiendo esto del ritmo, ¿no? De las entradas, de las salidas, de cómo son los textos, si se habla rápido, si se habla lento. Digo, hay algo de la totalidad de la escena que tiene su tempo, que tiene su ritmo, y eso se aprende también al hacer, ¿no? Haciéndolo. Y en la comedia es fundamental. Sí. No, Juan Martín, yo te quería hacer una pregunta que, bueno, estamos hablando de Juan Verdaguer, pero en la actualidad stand-uperos tuyos, como, no sé si preferidos, los mejorcitos, en Argentina y fuera de Argentina. Sí, yo estoy fascinado con Ceci Ace. Me parece que es una de las personas más graciosas que hay en este país. A mí Laila Roth me encanta.
parece también. graciosísima. Ella también tiene un formato hermoso. De afuera, yo tengo debilidad por Seinfeld. Para mí fue el primero con el que yo conocí este universo y fue por él que entré a este mundo. Me gusta mucho Seinfeld. Hay uno que está recontra cancelado que me encanta. Sí, lo que yo el me Louis reí. también es mi preferido. Por Sí, favor. está recancelado. ¿Por qué está Y Bueno, no sé, si se querés te mandó- cuento. bueno, ¿cuento? no sé, y contalo Bueno, rápido. Se hacía adelante de unas compañeras. Ah, no, bueno, un horrible, desagradable, pero digo, horrible. arriba del escenario... Pero espectacular. Tiene uno de los materiales más, a mí que más me gusta, que es el de la gente tendría que poder matar. Es espectacular. Tiene un material espectacular. Espectacular. Con razón lo han espectacular. cancelado, el señor. Entre otras cosas. Sí. Pero bueno, pero nos inscribimos en esta tradición. Yo que soy profe siempre le hablo mucho a los alumnos de que nosotros tenemos que entender que nosotros como actores, como comediantes, ustedes como conductores de radio, nos inscribimos en una tradición y es muy importante conocer cuál es el viaje en el que nosotros nos inscribimos, incluso para no querer hacer lo mismo. Y para cerrar esto, y ya no los molesto más y no hablo más, tengo lo último, que es cómo trascendió para mi generación Verdaguer, que fue a través de otro cancelado, Petinato, que en el año 90, en un programa exitosísimo del cable, que era Orsay a la medianoche, que tenía con el Gordo Bonadeo, empezó a ser un personaje que era el gato de Verdaguer, que trabajaba con esta ironía. Verdaguer nunca decía malas palabras ni cosas ordinarias. El gato de Verdaguer decía todas las cosas incorrectas que Verdaguer no podían decir. Y tengo el encuentro de Verdaguer con el gato de Verdaguer. A ver. ¿Cómo se le dice a un negro en la Corte de Justicia? Culpable. Muy bien. Lo único que quiero es ver el gato ese para verlo como es. Quiero verlo de cerca. Ya hace rato estoy tratando de verlo. O sea, la última vez que no vengo más acá. ¿Qué pasó? Déjame pasar ahí. Que quiero ver. ¿A dónde está ese gozo? Aquí está. Todo es perfecto. Es impresionante. Me vuelve loco. Así que es el famoso gato que me copia los chistes, que me roba y que dice que se acostó conmigo. ¿Cuándo se acostó conmigo usted? No, escúcheme una cosa. Hay que robar. No se puede. Mire, a mí me habían robado la voz, los chistes, pero que me personificaran en un gato es lo último. Escúcheme. Podría haber elegido otro animal más, qué sé yo. Esto es muy duro para mí. Dos idiotas están en la ciudad queriendo... Ya lo conozco. No sean así. El chiste. No me diga que te la ganás. Dos idiotas, ese es muy viejo el de dos idiotas. Bueno, le voy a contar una cuestión, no lo sabe. A ver. Sartre dijo, to be is to do. Camus dijo, to do is to be. Y Sinatra dijo, Claro. Bueno, amaba el gato de Verdaguer. Era muy amaba. impresionante. Traté de traer algunos clips, pero son irreproducibles los Claro. chistes. Porque justamente trabajaba con esa lógica de ser absolutamente políticamente incorrecto en función de lo políticamente correcto que era Juan Verdaguer. Ese era el chiste original. Por eso iba tarde el programa. Iba tarde. Sí. Igual Roberto lo hizo muchos años, encontré cosas en Duro de Domar, encontré cosas de claro, en varios después lugares. en Duro lo trajo lo hizo, nuevamente. Pero bueno, Sí. el personaje nació ahí en Orsay a la medianoche en TIC. Y algo que también llama la atención son los reidores, ¿no? Clásico, en Algo Argentina. que no existe en ningún lado del mundo. ¿No? ¿No existe? No, y en porque México. En Estados Unidos se graba las cosas frente a público real. Porque tienen otra estructura y porque cuando vos ves una sitcom en Estados Unidos, las sitcoms se filman en orden. Porque como tienen en público real, es lo más parecido al teatro la sitcom. Se filman porque el público está viendo los chistes en el orden que lo tienen que ver, si no, no se van a reír. Claro. Y tienen lo que se llaman un warm-up guy, que es entre toma y toma, cuando hay que hacer cambio de puesta de luces, cuando hay que hacer... tienen un comediante haciendo chistes y chistes y chistes para mantener la energía del público. Cuando vos haces con los medios de producción que tenemos acá, que son mucho más económicos y en el resto del mundo, acá le han encontrado el yeite con los reidores, que para mí es espectacular. A mí me encanta el género de reidor, el universo reidor. Pero bueno, viene de esa tradición y tiene que ver con un problema económico. Básicamente. Sí, porque yo me acuerdo en los 80s, todos los programas tenían reidores. Sí, todos. Y aparte de reidores
tradicionales, muy conocidos. Sí. Yo creo que falta un documental sobre ese universo. Ay, La verdad que sí. Sí, falta. La verdad que sí. Capaz Frenkel, que es para mí el de los mejores de hacer ese tipo de documentales, tendría que hacer Sí. sobre los reidores. ¿Sabes qué? Yo tengo un besito a mi abuela que está en el cielo, pero siempre le decíamos que ella tenía que haber sido reidora. Qué lindo. Sí, Esas siempre- risas que contagian. Que contagian y aparte iban increyendo, ¿viste? Claro. Y siempre le decíamos de chiquitos como, abuela, vos tenés que estar ahí en el programa, riéndote. Le mandamos un beso a la enana feudales, ¿no? La mejor reidora de este país. La mejor reidora de Icónica este total. país. Total, genio. Así que le Claro. mandamos un beso. Son las 18:45. Juan, ¿te quedás un ratito Sí, más? obvio, todo el tiempo. Y hacemos una tandita y ya volvemos con Dame una señal. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Los sábados a las 19 llega Liliana Cheli para traerte las respuestas a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli. Una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Explorando la cultura argentina. Dame una señal. Hasta las 19 en Del Plata, la radio de la verdad. Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Ay, abrázame así y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Pero qué letra que estamos escuchando, Abrázame así, de Mario Clavel. ¿Y esta canción de dónde sale? En verdad, el último espectáculo que hizo Juan Verdaguer en el año 2001 lo hizo con Garaycochea y su gran amigo, que es el creador y el compositor de este tema, que es Mario Clavel. Entonces traje como para cerrar con una canción de Mario. Impresionante. Aparte, para mí hay que hacer el especial Canciones Románticas. Le damos una señal, me gusta. Ojo. Seguimos con lo meloso. Seguimos Sí. con lo meloso. Estamos en tono sábado. En tono sábado para darle comienzo después a la noche. A la jarana. Sí, sí. Si Dios quiere. Al jolgorio. Si Dios quiere, después todo se pone
Lindo. Estamos en comunicación con un gran amigo, otro colega de hace añares, pero él es mucho más joven que nosotros. Mucho. Mucho No se más había joven que acordado nada de nosotros. todo lo que contamos, pero era muy chiquitito. Era muy pequeño. ¿Qué tal, Leo Espíndola? Actor. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bárbaro. Ahora te vamos a ver todo? dentro de poco. Dentro de poco. Ahí va, vamos. Leo. Qué guapo que es este Qué chico. guapo, qué por guapo, favor, qué guapo por es. favor. Muy joven, muy joven. Muy joven. ¿Cómo andás, Leo, querido? Bien, muy bien, con muchas expectativas. Mañana reestrenamos y bueno, te agradezco por este espacio para contarle a la gente e invitarlos también. Por supuesto, ya vamos a charlar. Tengo que decir, nobleza obliga, que, bueno, en junio nos van a ver a Leo Espíndola y a quien les habla bajo la dirección de Juan Martín Zubiri en Microteatro, los martes y domingos de junio en horario central, creo que a las 8 y pico. Sí, ya. entre las 8 y las 10. Lo caro es el encuentro, se va a llamar la hora. Lo caro es el encuentro. Ahí va, ahí va. Título, Tremendo. Bueno, Leo, acá queríamos conversar contigo por el reestreno de Bufarra, que es carne a la parrilla, y eso ya es, en principio, tentador. De dramaturgia y dirección de Eugenio Soto. La reestrenan mañana en el Polonia. ¿O es así o estoy equivocada? Sí, en el Espacio Polonia, después de 10 años, la hicimos por primera vez en el 2016. Seguimos los mismos y volvemos otra vez. Empezamos mañana con las funciones todos los domingos a las 8:30 en el Espacio Polonia. Nuestra 6ª temporada, más de 100 funciones. Ya te digo que la hacemos por Reiki a la obra. La hacemos así. Bueno, la dejamos suelta. Silvio llega a Podestá a comer un asado con su amigo de la infancia, Vicente, y su ahijado Ángel, que espero seas vos. Susana, esposa de Vicente, sabiendo que Silvio acaba de salir de la cárcel, señala el peligro de este visitante, nombrando la acusación que pesa sobre él: Bufarra. Así se rompe la armonía amistosa del encuentro, del mundo feliz de la familia, y su marca dará fin a la inocencia de Ángel. Bueno, parece que estábamos comiendo un asado y se pudrió todo. Y sí, la verdad que es un poco así. La obra nos sorprende mucho porque claramente nosotros confiamos en lo que hacemos, pero volvemos a reconfirmar esta confianza cuando la hacemos después de 10 años y el tema hoy reverbera de vuelta, que es sobre todo la violencia, ¿no? La violencia en un micromundo como es una familia, pero que también nos hace eco de las violencias que estamos atravesando, que estamos viendo en nuestro contexto y por fuera. Claramente no hace falta que me ponga a ejemplificar, agarren y scrollen y van a ver cómo el mundo se está deteriorando a grandes pasos, pero justamente por la violencia. Pero la violencia sobre todo, y eso está demostrado, hay índices y demás, empieza en los microorganismos y construcciones, que es justamente esto, es en la familia, en lo intrafamiliar. De ahí podemos resonar de muchas maneras, ¿no? Por eso también es importante el encuentro con el asado y lo que nos simboliza a nosotros como argentinos, juntarnos a comer un asado, ¿no? Que es un encuentro para pasarla bien. Yo no te invito para que la pases mal a comer un asado, pero bueno, es como el pretexto para hablar de una cantidad de cuestiones que todas van y conectan en ese punto, en la violencia. Te escucho y es cierto, uno en los asados familiares siempre, yo veo estos reels, ¿no? Por ejemplo, no hablemos de política. Total. y está la imagen de mi papá diciendo, hablando de política, Sí, sí. ¿entendés? Pero también nosotros nos criamos en una época donde eso era medio la cotidianeidad. Hablar de política y que se peleen y que se revoleen algo y que después se pueda seguir. Me parece que el salto tiene que ver con eso, un poco lo que decía Leo, con el crecimiento de la violencia. Las cosas ya no son tan fáciles de sostener con... No, y aparte que viendo... Ya vamos a ir en breve, Leo, ¿eh? Me Vengan, los encanta la 3 propuesta. vengan, por favor, vengan todos. Venga, Juan Martín ya la vio, ya está, no vengas más. No, es espectacular. Llevamos los escarbadientes. Tienen que verla ahora porque es espectacular. Le va a ser un personaje increíble, un trabajo espectacular. No, y aparte también lo que quería decir, que ya iremos, pero me tienta también pensar y preguntarte, no solo la violencia, que también esto es lo que vos mencionás, sino también esto de la cárcel, ¿no? Y una familia y quizás la marginalidad o no, o el delito, cómo se pone en juego eso en la obra, ¿no?
Sí, hay rótulos que como que quedan clavadas en algunas personas y claramente tal vez alguno pueda decir que tenga alguna experiencia o sepa, pero personas que hayan tenido algún paso por la cárcel, digamos, al salir en esta falsa fantasía de la reinserción, es casi imposible o no sucede. Dependiendo también qué tipo de delito y demás, pero bueno, es entrar en un mundo muy grande, pero a grandes rasgos, digamos, este personaje que es Silvio sale después de una condena muy particular y su amigo de toda la vida lo espera para conocer a su familia y que conozca la casa nueva donde está viviendo actualmente. Lo que destaco también de la obra es que, no por hablar mal de la capital federal, pero es una obra para mí profundamente argentina en el sentido más amplio y federal, ¿no? ¿Vos Realmente, de dónde sos, mi amor? Decile a los oyentes. yo soy de Corrientes. ¿De qué ciudad de Corrientes? De Corrientes Capital, De por Corrientes supuesto. Capital, por Donde supuesto. salieron grandes exponentes. Muy bien. Algunos ya hoy ocupan una banca. Bueno. No puedo hablar mucho porque si no, no se vende la obra. Las cartas de documento igual le llegan todas a Florencia, así que puedo decir cualquier cosa. Tranquilo. Sí, tranqui. Vinimos un día a hacerle un quilombo. Bueno, lo que decía es con respecto de lo federal, perdón, te interrumpí. De lo federal, que es muy bueno también eso, ¿no? Porque para que resuene como es en las afueras, ¿no? En las provincias de Buenos Aires, es como otro contexto también, y es como un poco atemporal en algún punto la obra. Ahí estamos viendo imágenes, porque, digamos, como remite a otro tiempo que seguramente los que estamos ahora hablando, ¿no? Nosotros y la mesa, pudo ver, ¿no? Esas estructuras, ese adultismo, ¿viste? Esa cosa de el adulto tiene razón y no se habla más, y te callás, y se terminó el tema. Bueno, un poco de eso y esta cosa, ¿no? También, ¿no? El compartir, el lugar que tiene la amistad, pero siempre con una cosa latente que tiene muy buena la obra, por quien la escribió Eugenio Soto, digo, en la inteligencia de está todo bien y a la vez vos decís, che, me estoy riendo, pero no sé si es gracioso, ¿no? Es un hallazgo muy grande, ¿no? Que la gente esté pasándola bien, pero a la vez también diga, no sé, hay algo que me hace ruido, ¿no? Que es muy importante, digo, el teatro es el primer 3D para mí y lo que ha sobrevivido a tantas cosas, ¿no? Y hoy la gente está tan atiborrada de información y demás que se pueda sentar un rato a creer a unos adultos haciendo teatro que es mentira, me parece increíble y me parece que ojalá que siempre perdure. Leo, y es increíble lo que decís también de poder reírnos de nuestras propias miserias, ¿no? Y eso va muy bien y el teatro conjuga... ¿Está bien dicho? Conjuga, o sí, lo dijiste conjugué bárbaro. mal. No, lo dijiste perfecto. Conjuga esa combinación que yo siempre destaco. Leo, decinos el equipo técnico, por favor, y volvenos a decir la dirección, el lugar, y que se hace un Mañana asado. volvemos con Farra Carne a la Parrilla, dirigida por Eugenio Soto. Nos asiste Juana Carranza y actúan Martín Mir, Facundo Cardosi, Darío Pianelli, Leilena Uraudo y yo. Así que los esperamos todos los domingos a las 8:30. Hacemos un asado en vivo. Si llueve, no se hace. Vengan a pasarla, a experimentar. No puedo decir a pasarla bien, pero a experimentar y sostengamos y mantengamos algo que es una tradición increíble que tiene, sí, esta ciudad y nuestro país, que es el teatro. Y el teatro independiente, ni te digo. Leo, te mando un beso y un abrazo enorme. Ya nos cruzaremos por el barrio porque, bueno, somos vecinos también. Cada tanto nos cruzamos. Toda familia. Muchas gracias por este relato. Que sea con mucha mierda el reestreno mañana y ya nos veremos pronto por ahí, que iremos con el equipo de Dame una Señal a disfrutar de ese espectáculo. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por el espacio. Un beso a todos los que están ahí. Los quiero mucho. Bueno, son las 18:58, nos quedan apenas 2 minutitos para cerrar porque esto sale volando, sale con fritas, es así. Pero quería, para cerrar, despedir primero a mi gran amigo Juan Martín Zubiri. Muchas gracias por estar acá, por esta columna hermosa. Me encantaría seguir invitándote, así que si para vos es un buen plan, cada tanto nos gustaría tenerte. Y vos me decís, me gustaría charlar sobre esta temática, sobre este actor, sobre esta actriz, sobre este músico, bueno, sobre esta historia. A nosotros
siempre nos convoca la idea de poder, esto que dijiste en un principio, saber de nuestro pasado también tiene que ver para construir un futuro, un presente. Así que contá con este espacio. Muchísimas Juancho. gracias por la invitación y aprovecho, voy a hacer un chivo también, Sí, ya por que estoy, si supuesto. puedo. Hace muchos años trabajo con un equipo hermoso de compañeras y compañeros y hacemos No Sonoras, es un programa de streaming que hacemos y tengo ahí una columna que hago hace muchos años que es la enciclopedia inútil de la televisión, así que si la quieren buscar ahí en No Sonoras hay un montón de contenidos para ver en YouTube. ¿Cuál es la página? En YouTube ponen No Sonoras y enciclopedia inútil de la televisión y ahí van a ver ahí de todo, hablo de todo y... Te vi. Sos picante, A veces ese sí, un poquito, compañero. a veces Bueno, un día podés Me venir a traer encanta. chimentos, me Me encantaría. encantaría. Me Pero los encantaría. viejos, porque los de ahora son aburridos. No, No, los hay viejos. más famosos. Los viejos. Nos suena la campana, dejamos, te decimos rápido lo que hay para este fin de semana. Sí, la por Orquesta supuesto, Sinfónica, por favor. Y muchos mensajes que se sumaron al YouTube de nuestro canal de YouTube, justamente. Bueno, pero tenemos la agenda cultural, celebrando su temporada número 80, el 80º aniversario de la Filarmónica de Buenos Aires. Va a ofrecer un concierto gratuito al aire libre, ¿en dónde? En el Planetario Galileo Galilei, esto es Avenida Sarmiento y Belisario Roldán. Hoy, sábado 14 de marzo, a las 8:30 de la noche, con dirección musical de Mariano Cicciarini. Y el evento promete, ojo, un encuentro especial entre el público y la orquesta para disfrutar de un gran repertorio. Beethoven, Dvorak, Piazzolla, bueno, linda propuesta cultural para ir esta noche a las 8:30 de la noche en el Planetario Galileo Galilei. Le dejamos un gran saludo también a todos nuestros oyentes, Pili de Monte, a Adriana Vecchio, excelente programa, Julio... Mi mamá es Adriana Julio Vecchio. Otero. Hermoso, lindo programa y linda gente que nos va mandando Mensajitos. su señal, por supuesto, a Su través señal, del canal su de señal. YouTube. Bueno, chicos, son las 19:01. Vamos a entregar el espacio a nuestra querida colega Liliana Cheli. que si no, bueno, no podemos fallarle. Pasa nada. Así que nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, como todos. Chau, chau. Hasta luego. Feliz fin de...